El legado disperso de Kafka. Su obra, llena de universos asfixiantes y enajenados, está considerada una de las más influyentes de la literatura universal. Kafka quiso que su obra fuera destruida al morir, pero gracias a una traición, hoy la conocemos. Sin embargo, la polémica continúa. Franz Kafka nació en Bohemia en 1882. Era de origen judío y escribió toda su extensa producción literaria en alemán. Los estudios dedicados a la obra del autor checo discuten todavía a día de hoy cómo interpretar sus escritos. Las líneas de ensayo van desde la posible influencia de alguna ideología política antiburocrática o anarquista, la de una religiosidad mística o la de una reivindicación de su minoría etnocultural, la judía, pero también la de fijarse en el contenido psicológico de sus obras. Otra multitud de estudios intenta encontrarle sentido a la obra de Kafka, interpretándola en función de distintas escuelas de crítica literaria, como por ejemplo la modernista, el existencialismo o la realista mágica. Otros críticos consideran que bajo los renglones de Kafka no se encuentra ningún sentido recóndito, que sus textos solo son historias y cuentos, rechazando las lecturas esotéricas. El mundo de Kafka, dicen estos, no es nada oculto, sino un mundo de los hombres construido por ellos mismos y expresado gracias a la simplicidad y fácil naturalidad de su lenguaje. Cada frase vale literalmente lo que se dice en ella. Pero de lo que no cabe duda es de que sus relaciones personales también influyeron decisivamente en sus textos, particularmente con su padre, su prometida Filienbauer y su hermana Otla. Solo publicó algunas historias cortas durante toda su vida, por lo que su obra pasó prácticamente inadvertida hasta después de su muerte. Empezó a ser famoso en los años 1920 en Austria y Alemania y en los años 1930 en Francia, Inglaterra y Estados Unidos, aunque con interpretaciones muy dispares. Sin embargo, su obra se apreció aún más después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando fueron publicados los escritos de Kafka, despertaron de inmediato el interés del público y recibieron elogios de la crítica, lo que posibilitó su rápida divulgación. Su obra marcó la literatura de la segunda mitad del siglo XX. Todas sus páginas publicadas, excepto varias cartas en checo dirigidas a su amiga y amante Milena, están escritas en alemán. Los protagonistas de sus obras se enfrentan a menudo a un mundo difícil basado en reglas desconocidas o paradojas. Este simbolismo ha dado lugar a que en varias lenguas se haya acuñado el adjetivo kafkiano para referirse a situaciones absurdas, desesperantes o inexplicables. Se dice que su obra expresa como ninguna otra las ansiedades, las manías persecutorias y la alienación del hombre del siglo XX, pero que Kafka representa mucho más que el estereotipo de figura solitaria que escribe movida por la angustia, y que su trabajo era mucho más deliberado y subversivo de lo que parecía ser. También se ha manifestado que Kafka era un gran irónico y que tenía un gran sentido del humor, por lo que muchas veces tras la lectura de sus escritos a sus amigos, éstas terminaban en grandes risas por parte de todos. Lo cierto es que sus obras pueden entenderse paralelamente por vías muy distintas. Poco antes de fallecer, Kafka, que murió a los 39 años de tuberculosis en un sanatorio austriaco, pidió a su amigo y albacea Max Brod que destruyera todos sus manuscritos. Al parecer, Brod encontró en una nota dirigida a él lo que parecía ser la clara voluntad del escritor checo. Todos sus papeles, diarios, manuscritos, cartas, borradores y bosquejos debían ser quemados. Sin embargo, Brod no le hizo caso. Igualmente, la última compañera de Kafka, Dora Diamant, tampoco cumplió sus deseos totalmente, ya que guardó en secreto la mayoría de sus últimos escritos, entre ellos 20 cuadernos y 35 cartas, hasta que la Gestapo los confiscó en 1933. Cuando los nazis entraron en Praga, Max Brod partió en un periplo que concluiría en Palestina bajo protección británica. Su equipaje incluía una maleta con los manuscritos de las novelas y relatos breves de Kafka, así como el resto de sus papeles. Desde entonces, Max Brod editó y supervisó la publicación de la mayor parte de los escritos de
de Kafka. En 1942 entró en la vida de Brod una secretaria, Esther Hoff, también refugiada de Praga, casada y con 2 hijas. Hoff fue quien se encargó de cotejar las pruebas de imprenta con los originales manuscritos en preparación para su publicación. Cuando Max Brod murió en 1968, declaró a Esther Hoff, con la que ya le unía una fuerte amistad, guardiana de sus bienes, incluyendo los papeles de Kafka. Tiempo después, Hoff puso a la venta varios manuscritos, entre ellos El proceso, pero con el fallecimiento de Hoff en 2007, sus hijas Eva y Ruth heredaron la colección. Las Hoff y la Biblioteca Nacional de Israel tuvieron un tira y afloja debido a la interpretación del testamento de Brod. Al parecer, este establecía que los documentos debían ir a parar a una biblioteca o universidad. Aunque firmaron un acuerdo, las Hoff no autorizaron jamás la entrega de los bienes de Brod a la biblioteca israelí. La Biblioteca Nacional de Israel sigue presionando para que se abran las cajas depositadas en Zúrich y Tel Aviv, conteniendo manuscritos no clasificados de Kafka. Nadie está seguro del contenido de las cajas, pero los catedráticos más optimistas esperan hallar tesoros literarios, ya que parece que la intención de las hermanas Hoff es el de trasladarlas a Alemania para vender los manuscritos. Actualmente, pues, el legado literario de Kafka se lo disputan Israel, Alemania y la familia Hoff.